No era agua lo que había en aquellos pozos, eran restos humanos, 10 personas. Y lo que descubrieron al tirar del hilo destapó la red más grande de alcaldes al servicio del narco que se ha visto en México. El lugar era Nicolás Romero, un municipio del Estado de México. Y cuando los peritos empezaron a investigar, se toparon con un detalle que nadie esperaba. Entre los implicados había policías, mandos de la propia seguridad municipal. Ese hallazgo, macabro y silencioso, fue la primera piedra de la operación más grande que ha lanzado el Estado mexicano contra sus propios gobiernos locales. Y lo que destapó fue mucho peor que 10 cuerpos en un pozo. Durante años, en decenas de municipios de México, la línea que separa a la autoridad del crimen organizado se había borrado por completo. No en la teoría, no en un discurso, en la práctica. Alcaldes que firmaban decretos por la mañana y facilitaban rutas al narco por la tarde. Presidentes municipales que usaban a la policía local como brazo armado de un cártel. Tesoreros que movían dinero. Regidores que callaban. El pozo de Nicolás Romero fue la grieta por donde se coló la investigación. Y detrás de esa grieta apareció una estructura que llevaba mucho tiempo instalada dentro del poder. La pregunta que quedó flotando fue incómoda. ¿Cuántos de los que gobernaban esos pueblos estaban del otro lado? En los próximos minutos vas a ver cómo el Estado fue tirando de ese hilo hasta llegar a los nombres, a las caras, a los expedientes. El alcalde que salió huyendo de su propia toma de protesta. La funcionaria condenada a 70 años por matar a su propio equipo. El presidente municipal que extorsionaba a las tequileras más famosas de Jalisco. Este canal, Expediente Operativo, reconstruye estos operativos paso a paso, solo con lo que salió a la luz. Suscríbete ahora para no perderte cómo cae esta red entera, porque la historia tiene muchas capas y las vamos a abrir una por una. Empecemos por el principio, por cómo un caso de restos humanos se convirtió en una ofensiva nacional. Fue en abril de 2024. Después del hallazgo en Nicolás Romero, la Fiscalía del Estado de México entendió que no estaba frente a un crimen aislado. Los exmandos policiales implicados no actuaban solos, respondían a algo más grande. Y esa investigación, en lugar de cerrarse con unas cuantas detenciones, se abrió como un abanico. Cada policía detenido señalaba a un superior. Cada superior apuntaba a una autoridad. Y así, subiendo escalón por escalón, la Fiscalía llegó a donde nadie llega casi nunca en México, a los despachos de los alcaldes. El 22 de noviembre de 2024 arrancó formalmente la Operación Enjambre. Ese día, fuerzas federales y estatales entraron de forma simultánea en varios municipios del Estado de México. Detenciones al mismo tiempo, en distintos puntos, para que nadie pudiera avisar a nadie. Fue el debut de una estrategia que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, planteó de una manera muy concreta. Nada de operativos espectaculares para la foto. Investigación profunda, inteligencia y, sobre todo, casos que aguantaran en un tribunal. Porque detener es fácil. Lo difícil es que el juez condene y la condena se sostenga. Y aquí conviene detenerse en algo, porque es la clave de todo. Enjambre no fue una redada, fue una depuración. El Estado, por primera vez en mucho tiempo, apuntó hacia adentro, hacia sus propias filas municipales, hacia los gobiernos que él mismo, en teoría, debía representar. Los números dan el tamaño de lo que encontraron. Para mediados de 2026, la operación acumulaba más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos. Entre ellos, 7 presidentes municipales en funciones. Alcaldes que estaban gobernando, con banda tricolor, cuando los fueron a buscar. Y no se quedó en el Estado de México. La operación se extendió a 10 entidades: Chiapas, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas, Morelos. Un mapa que cubre medio país, pero los números, por grandes que sean, se olvidan rápido. Lo que no se olvida son los casos, las historias, las caras concretas detrás de esa cifra. Y algunas de esas historias son difíciles de creer. Empecemos por una que golpea fuerte. María Elena Martínez Robles fue alcaldesa de Amanalco, un municipio de montaña en el Estado de México.
Un lugar tranquilo, de bosque, de gente que vive del campo. La clase de sitio donde uno no espera que pase nada. Y sin embargo, un tribunal la condenó a 70 años de prisión. 70. Por homicidio. Según la investigación, las víctimas eran integrantes de su propia administración. Gente que trabajaba con ella. Gente de su equipo. Detente un segundo a pensar en eso. La persona que debía proteger a ese municipio, la máxima autoridad, terminó sentenciada por acabar con los suyos. Es el tipo de caso que explica por qué la Operación Enjambre existe. Porque cuando el poder local se pudre, no se pudre a medias. Y hay otro caso que parece sacado de una película, pero que ocurrió de verdad. En Santo Tomás de los Plátanos, también en el Estado de México, gobernaba una pareja. María del Rosario, la presidenta municipal saliente, y su esposo Pedro Luis, alias Huicho, que había ganado la elección para sucederla. Un matrimonio en el poder. Según las indagatorias, ambos tenían nexos con el cártel de la familia michoacana, y la policía municipal servía de escudo a ese grupo. Pero lo más grave es cómo llegaron ahí. La fiscalía sostiene que Pedro Luis habría ordenado secuestrar a un familiar de una candidata rival en las elecciones pasadas. El objetivo era claro: quitar del camino a la competencia para que su esposa llegara al ayuntamiento. Ella cayó primero en enero de 2025. Él, un par de semanas después. La historia del hombre que presuntamente secuestró para poner a su mujer en la silla y que después buscó ocuparla él mismo. Ahora bien, si estos casos te están enganchando, quédate, porque el que viene es de los que más ruido hicieron a nivel nacional. Pero antes déjame recordarte algo. Todo lo que te estoy contando salió de expedientes reales, de boletines de la fiscalía, de conferencias oficiales. Aquí no inventamos. Reconstruimos lo que pasó con lo que está documentado. Si valoras que alguien te cuente estos operativos sin adornos y sin gritos, este es tu canal. Dale a suscribirte y sigamos, porque falta el alcalde que se hizo famoso por extorsionar al Tequila. Diego Rivera Navarro era el presidente municipal de Tequila, Jalisco. Sí, Tequila, el pueblo que le da nombre a la bebida, tierra de destilerías, de turismo, de las grandes marcas. Un sitio que vive de una industria conocida en todo el mundo. Rivera Navarro fue detenido en febrero de 2026, acusado de delincuencia organizada y extorsión, con presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Según la investigación, usaba su cargo para exprimir a las empresas de la zona, tequileras, cerveceras, negocios que tenían que pagar para operar en paz. Imagina el nivel de control. El hombre que debía representar al municipio más emblemático del tequila, señalado por cobrarle piso a la propia industria que le da vida a ese pueblo. Su caso fue uno de los que mostró que Enjambre ya no era solo un asunto del Estado de México. Había saltado a Jalisco, el corazón del CJNG. Y ahí, tocar a un alcalde tiene un peso distinto. Jalisco de hecho dio otro nombre que conviene mencionar, aunque con cuidado. El alcalde de Teuchitlán, un municipio que se hizo tristemente conocido por lo que las autoridades hallaron en un rancho de la zona. La investigación sobre esa demarcación forma parte del mismo entramado. Autoridades locales, bajo sospecha de brindar protección o de mirar hacia otro lado mientras el crimen operaba en su territorio. Las autoridades han seguido indagando quién sabía qué y cuándo, y de Jalisco, la operación saltó a Morelos. Aquí el patrón se repite, pero con un ingrediente todavía más oscuro. En mayo de 2026, Harfuch anunció la detención del alcalde de Atlatlaucán y del exalcalde de Yecapixtla. Poco después caería también el presidente municipal de Cuautla, una de las ciudades más importantes del estado. Según la Fiscalía General de la República, los funcionarios detenidos en Morelos estarían relacionados con algo que hiela: el homicidio de expresidentes municipales, el financiamiento de campañas electorales con dinero sucio y la intimidación a candidatos durante las elecciones. Dicho de otro modo, no solo protegían al crimen, presuntamente lo usaban para eliminar rivales políticos y quedarse con el poder. La política y el crimen fundidos en la misma mano.
Y Morelos no se quedó ahí. Meses antes, en marzo de 2026, habían caído 3 funcionarios del municipio de Amacuzac: la síndica, una regidora y el tesorero, señalados por Pinzo en extorsión agravada y delincuencia organizada. En el mismo golpe, cayó un hombre al que las autoridades identificaron como enlace de la familia michoacana en la región. El patrón era siempre parecido: denuncias ciudadanas por extorsión que ahogaba a comerciantes y transportistas. Una investigación que empezaba por abajo, por el cobro de piso en la calle, y terminaba señalando a los que despachaban en el Palacio Municipal. Según Harfuch, todo arrancó con la gente pidiendo ayuda contra quienes debían protegerla. Y aquí es donde aparece uno de esos huecos que este canal siempre busca. Porque en Morelos, según las propias autoridades estatales, había al menos 5 presidentes municipales bajo investigación. 5. Pero las detenciones fueron llegando con cuentagotas, una aquí, otra allá, semanas de diferencia entre una y otra. La pregunta que nadie ha respondido del todo es ¿por qué? ¿Por qué unos cayeron rápido y otros tuvieron tiempo? El alcalde de Cuautla, por ejemplo, tenía orden de aprehensión y fue de los últimos en ser arrestado. ¿Qué pasó en ese intervalo? ¿Quién sabía que iban por él? Las autoridades no lo han aclarado. Y ese silencio, en un caso así, dice tanto como lo que sí se cuenta. Retrocedamos un momento para entender la mecánica, porque es lo que de verdad hace grande a esta operación. Y presta atención a esta parte, porque aquí está la respuesta a la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo diablos lograron atrapar a tantos a la vez sin que se avisaran entre ellos? La forma en que lo hicieron es más silenciosa de lo que imaginas. La operación Enjambre no funciona como los golpes de antes. Antes, un operativo era un despliegue de fuerza. Camionetas, soldados, una captura ruidosa y una foto. Enjambre es lo contrario, es paciente. Se apoya en el Centro Nacional de Inteligencia, en denuncias ciudadanas, en el seguimiento fino del dinero y de las relaciones. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada arma el expediente en silencio durante meses y solo cuando el caso está sólido pide las órdenes de aprehensión. Por eso las detenciones son simultáneas. Por eso caen varios a la vez. Se trata de que nadie tenga tiempo de huir, de esconder pruebas o de avisar a sus protegidos. Y ese detalle lo cambia todo. Un alcalde con dinero y contactos puede desaparecer en horas si se entera de que van por él. Por eso el operativo se guarda hasta el último segundo. Y por eso, cuando llega de golpe y en varios frentes a la vez. Los que cayeron ni siquiera tuvieron tiempo de entender qué estaba pasando. Y funcionó. Los tribunales del Estado de México dictaron 15 sentencias contra 20 personas que suman en conjunto 1,100, 46 años y 6 meses de prisión. Entre los condenados hay excomisionados de seguridad, expolicías municipales, exfuncionarios sentenciados por homicidio, secuestro y desaparición forzada. Uno de ellos, exresponsable de la seguridad en Nicolás Romero, justo donde empezó todo, recibió 40 años de cárcel por homicidio. El círculo se cerraba donde se había abierto. Pero conviene ser honesto con lo que esto significa y con lo que no. 85 funcionarios detenidos suenan a muchísimo. Y lo son, pero México tiene más de 2,000 municipios. Lo que Enjambre destapó es una muestra, un asomo. Nadie, ni las propias autoridades, se atreve a decir cuántos gobiernos locales más están en la misma situación y aún no han sido tocados. Esa es la parte que da vértigo, no lo que se encontró. Lo que probablemente sigue ahí funcionando en municipios que todavía no aparecen en ningún boletín. Hay algo más que conviene subrayar porque marca la diferencia con otras estrategias. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en una frase: no se cubre a nadie, cuando hay pruebas se procesa. Y varios de los detenidos pertenecen o pertenecían a partidos afines al propio gobierno. Eso, en la política mexicana, no es un detalle menor. Significa que la operación no distingue colores. O al menos esa es la lectura oficial. Sus críticos, claro, piden que cada caso se sostenga con pruebas firmes y no se convierta en un arma para golpear adversarios. El tiempo y los tribunales dirán quién tiene razón.
por ahora, las condenas están ahí, en papel, con años de cárcel detrás. Volvamos al pozo de Nicolás Romero, donde arrancó todo, que encierra la lección más incómoda de esta historia. 10 cuerpos aparecieron en el agua de un municipio cualquiera. Y para investigar ese crimen, el Estado tuvo que mirar dentro de su propia policía y dentro de sus propios ayuntamientos. Lo que encontró no fueron manzanas podridas sueltas, fueron estructuras, redes que llevaban años instaladas, cobrando sueldo público mientras servían a intereses privados y criminales. La Operación Enjambre demostró una cosa que muchos sospechaban, pero pocos podían probar, que en varios municipios de México el crimen organizado no llegaba de fuera para atacar al gobierno. El crimen ya estaba dentro del gobierno, sentado en la silla, con el nombramiento firmado. Y ahí es donde te dejo una pregunta, porque este canal va de eso, de las preguntas que quedan abiertas. Si bastó un hallazgo casual, 10 cuerpos en un pozo, para destapar a más de 80 funcionarios ligados al crimen, ¿cuántos siguen ahí, en pueblos donde nunca ha aparecido un pozo, donde nadie ha denunciado, donde el hilo nunca se tiró? Piénsalo. Y si crees que este tipo de historias hay que contarlas con calma y con datos, ayúdame a llegar a más gente. Suscríbete, déjame en los comentarios qué caso de estos te impactó más y comparte el video con alguien que crea que en su municipio todo está en orden. Porque si algo enseñó la Operación Enjambre, es que a veces el orden es solo lo que todavía no se ha investigado. En el próximo expediente vamos a entrar en la otra mitad de esta historia. Cómo Harfuch construyó, pieza por pieza, el operativo que hizo caer a todos estos funcionarios. La mecánica secreta detrás de las capturas. Nos vemos ahí.